Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Hemos visto en el versículo 3 la semana antepasada que la voluntad de Dios, hermanos, es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que tú y yo crezcamos en santificación. Dios en su voluntad desea que vivamos vidas santas. Aún en medio, hermanos, como lo veníamos diciendo, aún en medio de un mundo oscuro y teniendo la degeneración sexual que se está dando hoy, hermanos. Dijimos que hoy en día vivimos en una sociedad muy dura, muy fuerte, muy difícil, hermanos. Una sociedad que solo desea la autosatisfacción y tristemente, hermanos, la autosatisfacción del cuerpo. Vivimos en una cultura que está muy interesada en el sexo. Eso es lo que vemos hoy en día. Una cultura que solo se está hallando complacencia en las actividades sexuales. Y déjenme decirles, en actividades sexuales racionales y en actividades sexuales que realmente son irracionales, que no podemos comprender porque llegan a ese tipo de actividades sexuales. Está siendo muy obvio que vivimos en una sociedad donde no solo se tolera el pecado sexual en todas sus formas, hermanos, en todas sus maneras, sino que además de que se tolera, se difunde. Y no solo se difunde, sino que se vende a través de cualquier medio de comunicación, cualquier medio que sea posible extenderlo, venderlo, se está haciendo, hermanos, amigos. Los creyentes de Tesalónica, que estamos estudiando aquí, una vez que renunciaron a sus ídolos, ¿recuerdan esto? Ellos renuncian a sus ídolos y se convierten al Dios vivo, al Dios verdadero. Fueron separados por Dios, fueron separados del mundo, apartados para servirle a Él, con el propósito, hermanos, de que vivieran para el Señor y al momento de vivir para el Señor, cumplir su voluntad. Y sabiendo que Dios es un Dios santo, hermanos, sabiendo que es un Dios que dice la Escritura, santo, 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 entendemos entonces que Él desea para nosotros sus hijos santidad. Él es santo, nosotros debemos ser santos. Así que para poder embarcarse en esa santidad, los tesalonicenses debían en su vida diaria despojarse, hermanos, despojarse de toda forma de pecado y esforzarse a practicar toda forma correcta y santa de vivir. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Si somos apartados para el Señor, si somos ya santos para el Señor, debemos enfocarnos a quitar todas aquellas cosas pecaminosas y esforzarnos a practicar una vida santa. Estos hombres debían dejar de vivir en la carne, según lo hemos venido estudiando, y abundar en el amor. Y fue lo que hicieron, hermanos. Ya lo hicimos, ya lo vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Debían dejar la carne y abundar más en amor, a fin de ser hallados delante de Dios en una verdadera santidad, para cuando llegara la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa venida gloriosa, así los encontrara. Para esto, los tesalonicenses, como nosotros hoy en día también, debemos abandonar los deseos de la carne. Debemos abandonar los deseos de nuestra mente, hermanos, que solo corrompen nuestra santidad, tan deseada por Dios, que es la voluntad de Dios. Debemos avanzar en santidad y debemos ser irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de esta vida, hermanos. Porque eso es lo precioso. Si aguardamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, tu vida y mi vida debe de estar al pendiente de que nuestros actos morales, sociales, sexuales, materiales, todos, hermanos, sean bien vistos para la gloria de nuestro Señor, esperando, aguardando de una manera santa el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, mis amados hermanos, quienes hemos recibido al Señor, quienes conocemos ya al Señor y hemos confesado y hemos reconocido nuestro pecado delante de Él y nos ha apartado, porque en un sentido ya somos santos, hermanos. Cuando Él nos aparta, esto es, nos aparta para Dios, nos aparta igual para su servicio. Nosotros hemos ya confesado nuestros pecados, estamos ya en una especial figura delante del Señor. Somos santos ya
apartados para Él, al recibir a Cristo. Este es el punto. Sin embargo, esto no significa que ya seamos moralmente perfectos, y esto lo hemos estudiado muchas veces, sino que hemos sido apartados verdaderamente para vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que a partir del momento de nuestra conversión, a partir del momento de nuestra salvación, inicia ese proceso de santificación donde todas las viejas costumbres que veníamos acarreando en la carne, hermanos, las malas actitudes del cuerpo, las malas actitudes de la mente y todos aquellos actos negativos van a ser o van a ir siendo excluidos cada día más y más de tu vida diaria, de mi vida diaria. Y al ser excluidos van a ser reemplazados por conductas que realmente sean dignas para la gloria y para el servicio de Dios, para lo cual fuimos apartados. ¿Te das cuenta de esto? Esta santificación va a llevar a todos nosotros, va a llevar toda tu vida, todo el tiempo que el Señor nos permita vivir aquí en la tierra, va a ser ese proceso de santificación. Y gracias a Dios, hermanos, mientras ese proceso de santificación se da mientras vivimos en la tierra, gracias a Dios tenemos su palabra que es viva, su palabra que es verdadera, la cual nos enseña a vivir esta vida en santidad, hermanos. Y no solo eso, no solo nos enseña a vivir esta vida en santidad, sino que nos dice, según hemos venido estudiando, que Dios mismo es quien nos guía para esa santificación. Esto es glorioso, hermanos. Estudias la palabra, pero Dios es el que te va guiando para santificación. Observa el capítulo 5, en el versículo 23, lo que dice. Capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses, versículo 23. Animo a ustedes, hermanos, que vayan siguiéndome con la lectura. Esto es muy importante para ver los textos bases. Dice así, hablando de que el Señor nos guía para santificación, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él es quien nos guía para santificación. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice la Escritura, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos. Toda buena conducta, y en este caso sexual, debemos, hermanos, estar listos, limpios delante de Él para cuando Él venga por nosotros, a su venida, hermanos. Así que Dios es el que guía nuestra santificación. Sin embargo, déjenme decirles algo, hermanos. Aunque somos guiados a santidad por Dios, según lo vemos en este texto, su soberanía no quita nuestra responsabilidad como hombres, hermanos. Hay responsabilidad de parte de nosotros. Debemos ser o debemos colaborar con nuestro Señor para crecer en santificación. La santificación no llega estando sentados o asistiendo a la iglesia o esperando a que Dios me hable a mí. No llega de esa manera, hermanos. Los tesalonicenses no solo debían ser colaboradores, una vez que creyeron en el Señor, ser colaboradores para llevar el mensaje evangelístico. No solamente debían ser colaboradores para estar dando testimonio de la verdad de Dios, sino que también debían colaborar en su propia santificación. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Ellos deberían participar en su propia santificación. Y en esta bella porción, hermanos, en este versículo 4, 5 y 6, en esta bella porción, desde el 3, diría yo, con todo el capítulo 4, en esta porción tan especial, hermanos, encontramos la forma y encontramos los elementos en que podemos apartarnos de la inmoralidad sexual para santificación de nuestras vidas. Así que vamos a continuar estudiando y viendo los tres aspectos. Ya vimos uno, pero vamos a ver estos tres aspectos que nos van a ayudar a apartarnos de la inmoralidad sexual y que nos ayudan a cumplir la preciosa voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Como recordarán, hermanos, el apóstol Pablo primeramente les hace un llamado a que se aparten de la inmoralidad sexual. Un gran llamado: apártense de la inmoralidad sexual. Ese fue nuestro primer principio, apartarnos de la inmoralidad sexual. Este fue el primer principio que vimos hace 15 días, hermanos. El primer principio fue: ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Dios demanda de nuestra conducta sexual? ¿Qué demanda Dios de esa conducta? Bueno, el versículo 3 dice
que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué? Que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios, amados hermanos, es vuestra santificación. Esto es, que te abstengas de la inmoralidad sexual. Esta es la voluntad, según vemos en el versículo 3, no del predicador, no de los líderes, no de tus padres, no de los esposos o las esposas. Esta es la voluntad de Dios. ¿Quieres caminar y quieres complacer a Dios? ¿Quieres abundar más y más en tu crecimiento de santificación? Bueno, entonces haz la voluntad de Dios. Apártate de la inmoralidad sexual. Eso es todo, hermanos. Eso es lo que vimos. Hoy vamos a ver el segundo principio para apartarnos de la inmoralidad sexual para santificación. Y es, ¿cómo puedo cumplir lo que Dios está demandando de mi conducta sexual? Este es el segundo punto, hermanos. ¿Cómo yo puedo cumplir lo que demanda Dios de mi conducta sexual? ¿En qué manera yo puedo cumplir o puedo lograr apartarme para no entrar en inmoralidad sexual? Bueno, observen versículo 4, hermanos. Versículo 4 al 6 lo voy a leer. Aquí vienen, del 4 al 6 viene todo, pero vamos a ver solamente el versículo 4 y en el versículo 4 solo una parte, porque esto es muy rico, hermanos. Y la verdad es que íbamos a entrar a la iglesia y yo quería pasar solo 40 minutos porque es lo que se nos está permitiendo, pero ahora que estoy en casa voy a poderme extender lo que quiera, hermanos. Así que escuchen esto. Dice, a cada uno de vosotros, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahí está uno, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí está otra cosa, que ninguno agravie y engañe en nada a su hermano. Ahí está otro tema más, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aquí viene todo esto, hermanos. Vamos al versículo 4, vamos a trabajar en él un poquito, hermanos. Todos los días estamos constantemente, y no sé si te das cuenta de esto, tristemente todos los días, constantemente estamos invadidos de temas relacionados al sexo, invadidos con temas sexuales. Obsérvalo en los comerciales, en la radio, y parece muy común, hermanos, escuchar esto. Se dice que está ahí está, hermanos, y está muy fuerte. Debes entender esto. Esto es un ataque muy, muy poderoso de Satanás, del mundo y aún de tu propia carne. Cuando tú ves comerciales, cuando escuchas la radio, donde quiera que estés caminando, en tu trabajo, en las calles, en tus celulares, en la televisión, en tus propias tabletas, revistas, incluso en hombres y mujeres que hablan de los temas, en los mensajes, en las redes, etcétera, hermanos. Estamos fácilmente expuestos a todo esto y nuestra carne es tentada constantemente, hermanos. Constantemente. Nadie puede negar esta realidad. Si lo ven de esta forma, vivimos en una sociedad que adora la inmoralidad, porque eso es de lo que se habla. Y el mundo se está desenfrenando en esta área, hermanos, en este aspecto. La forma en que podemos vivir una vida pura en medio de una sociedad impura nos la otorgan estos versículos. Aquí la importancia de estos textos, hermanos. ¿Quieres vivir una vida pura en medio de algo impuro, en medio de una sociedad impura? Bueno, observa lo que dicen estos versículos. Observa uno de los principios que el apóstol Pablo maneja aquí a los tesalonicenses y que nos podemos apropiar fuertemente de ellos. Uno de los principios que vemos en el verso 4 es, hermano, amigo, no permitas que tu propio cuerpo te controle. No permitas que tu propio cuerpo te controle. Ahí quiero quedar por unos momentos. Observa el versículo 4, lo que dice. Que cada uno, observa esto muy bien, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Que cada uno lo sepa. Sepa tener su esposa en santidad y honor. Observen, hermanos, amigos, que primeramente nos dice que cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que todos nosotros como cristianos, todo el pueblo de Dios como cristianos,
en forma individual, cada uno de nosotros individualmente tiene que atender esto. Está diciendo que esto es algo que tú en forma individual debes hacer. Es obligación, por decirlo así, de cada cristiano, hermanos. ¿Qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros? Tratando de desglosar el versículo, hermanos. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros debemos hacer? Bueno, el texto que dice, ahí lo ves, dice, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, el verbo sepa o saber, este verbo que ves ahí, sepa tener, sepa, es oida en griego, oida, y significa saber cómo. Significa entender cómo, saber cómo hacer esto. La idea es tener el conocimiento, hermano. La idea es da la idea de tener la habilidad suficiente, la habilidad necesaria para lograr el objetivo que queremos alcanzar. Eso es la idea de este verbo, sepa. Tener el conocimiento, el entendimiento de poder llegar para alcanzar el objetivo que quiero lograr. Así que cada cristiano individualmente, por lo que está diciendo aquí, cada cristiano individualmente debe saber cómo. Ahora observen, hermanos, el verbo tener, saber tener. El verbo tener es kataomai. Kataomai, hermanos, es muy importante entender estos verbos porque le dan todo el sentido al texto. Kataomai significa poseer, adquirir. Significa ganarse el dominio de eso. ¿Te das cuenta? Hasta aquí con estos verbos, hermanos, y la implicación de que tú lo tienes que hacer, hasta aquí diría de esta manera: cada cristiano individualmente debe saber cómo poseer eso que quiere dominar. Cada cristiano individualmente debe saber cómo poseer el dominio. La pregunta es, ¿dominio sobre qué? ¿Te das cuenta? ¿Dominio sobre qué? Bueno, sobre lo suyo propio. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Es el dominio sobre lo suyo propio, algo muy personal, su propia esposa. Y aquí entramos a un tema especial, hermanos. El término esposa aquí significa eskeos. Y eskeos, hermanos, en el griego significa objeto, recipiente, vasija. Lo que vemos como en 1 Pedro, vaso. Es lo que significa vaso. Sin embargo, hermanos, en su significado metafórico, puede ser o significar esposa y cuerpo. Eso es lo que significa, esposa o cuerpo, mejor dicho. Esto trae entonces, al desglosarlo de esta manera y al hacer el análisis, esto trae entonces dos diferentes interpretaciones que le puedes dar al texto. La primera interpretación podría decir algo como esto: cada uno de los tesalonicenses debe poseer o debe adquirir dominio sobre los impulsos sexuales de su cuerpo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que significaría en una primera opción. Otra probable interpretación sería: cada uno de ellos, cada uno de los tesalonicenses, debe saber que el único legítimo camino a seguir para sus impulsos sexuales está dentro del matrimonio, está con su esposa. ¿Te das cuenta? Esto es lo que significaría. Bueno, en la comparación de versiones encontramos lo siguiente, hermanos. Aquí están, si tú vas a ciertas versiones de la Biblia, vas a encontrar estos dos argumentos. Y quiero presentártelos para que sepas que están ahí. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice así: cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Él le llama vaso, como dejándonos la pauta para que tú le des la interpretación correcta, o te da la oportunidad de que tú lo lleves o al cuerpo o a la esposa. Pone vaso. La Biblia de Jerusalén dice que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo en santidad. Ahí maneja esta palabra, cuerpo. Dios habla hoy, la Biblia la versión de Dios habla hoy, dice: sepa dominar su propio cuerpo en forma santa. También maneja la palabra cuerpo. La Reina Valera actualizada, la 1989, dice: sepa controlar su propio cuerpo
en santificación. Ahí están mencionando estos varias veces cuerpo, a excepción de la Biblia de las Américas que dice vaso. Y la Reina Valera que nosotros usamos, incluso la Reina Valera 95, la versión más actualizada, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Se dan cuenta? Ahí están como que las dos aplicaciones. Bueno, de cualquier forma, hermanos, de cualquier forma yo veo algo importante. No hay grandes diferencias entre las dos lecturas que acabo de leer, que acabo de darles. Porque las dos, hermanos, en un sentido mandan a que se renuncie a toda forma de inmoralidad, ya sea individualmente o generalmente, o en el aspecto de tu vida matrimonial con tu esposa. Las dos mandan a renunciar a una forma de inmoralidad sexual. Sin embargo, hermanos, personalmente me inclino a la primera interpretación, la que hace referencia al cuerpo y no a la esposa. Y les voy a decir por qué. Si lo transliteramos, quedaría de esta forma. Cada cristiano individualmente debe saber cómo poseer dominio sobre lo suyo propio, sobre su propio cuerpo, vaso, en santificación y honor. ¿Se dan cuenta? Y puedo llegar a esta conclusión, hermanos, como otros hermanos lo han llegado, porque el contexto aquí no es sobre el matrimonio, no es sobre la esposa, hermanos. El contexto es sobre el cuerpo, ¿se dan cuenta? Estamos llamados a santificación. No está hablando de los aspectos matrimoniales, está hablando de que Dios quiere tu santificación. Otra base para pensar esto es que no es la única ocasión, hermanos. Si tú has leído la Biblia, vas a ver que Pablo en muchas ocasiones llama vaso a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como un vaso. Si ustedes vayan, hermanos, por favor, les pido 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Observen, 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 7. Ahí, hermanos, también lo hace el apóstol Pablo. Observen. Pero tenemos este tesoro en vasos, eskeus. Tú lo ves en el griego y eso es lo que significa esa palabra. Tenemos este tesoro en vasos. Eskeus, piénsalo, es tu cuerpo. Este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. ¿Te das cuenta? Somos ese recipiente nosotros. Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, refiriéndose a nuestra propia fragilidad corporal, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ese es para mí el significado aquí de nuestro texto, hermanos. No se trata de controlar a tu esposa. ¿Te das cuenta? Tu esposa no es el problema para controlar. Se trata de controlarte a ti mismo. Tu cuerpo es el problema, lo que vemos aquí en este texto. Es tu carne humana, es tu carne no redimida la que tiene problemas con el pecado. Y es por eso que anuncio y menciono a ustedes, la carne humana hoy en día en todo el mundo, hermanos, se está pensando de forma incorrecta, de forma inmoral en cuanto a la sexualidad, que es algo maravilloso que Dios nos ha dotado para el placer dentro del matrimonio y gozarnos en él. ¿Te das cuenta? Pero el problema es tu carne no redimida, es la que te causa problemas. Por eso estoy convencido que la referencia de Pablo es al cuerpo y no a la esposa, hermanos. De hecho, cuando hace referencia a la esposa en el Nuevo Testamento como tal, como por ejemplo en 1 Timoteo 5:9, y lo cito, hermanos, si pues sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa. Está hablando a alguien que estuvo casada con su esposo, haya sido esposa. Esta palabra esposa es gine, que significa mujer, esposa, y no eskeus, que es cuerpo o vaso, hermanos. ¿Se dan cuenta? O sea, usan incluso otra palabra diferente en el griego. Por otra parte, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 20, todos vayan, por favor. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 20. Les espero un poco, hermanos. 1 Corintios 6, 12 al 20. Observen lo que dice, hermanos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre
y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Qué impresionante, hermanos, versículos. Si observa el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo, mis amados hermanos, dice en versículo 12, yo no seré dominado por nada. No seré dominado por nada. No caeré en esa telaraña. No seré víctima de nada de esto. Y luego hace una declaración que era probablemente un dicho, hermanos, que considera que el satisfacerse físicamente es natural, es normal. Y que diría en un sentido esto, observa, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. ¿Te das cuenta lo que dice ahí ese texto? La comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Este dicho de la época veía al sexo, por decirlo así, como la comida, hermanos. Como algo solamente que biológicamente tengo que desarrollar. En un sentido podrían decir sexo para el cuerpo y el cuerpo para el sexo. ¿Te das cuenta? Esa era la idea, hermanos, amigos. Esa era la idea. Esa fue la implicación de esta pequeñita declaración que vemos aquí. Pero observen, hermanos, observen el versículo 13 cuando dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Qué impresionante es esto, hermanos. Aquí está la forma correcta de pensar espiritualmente y físicamente y hasta biológicamente, hermanos. Aquí está la forma de pensar correcta. El cuerpo no es para la fornicación, aunque el Señor nos ha dado este gran privilegio de la sexualidad, hermanos. Tiene sus momentos, tiene sus tiempos, es algo especial y digno de darle gracias a Dios, hermanos. Pero no es el cuerpo para la fornicación, dice Pablo, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Esta es nuestra verdadera relación, hermanos. Así que no se puede permitir que el cuerpo haga lo que quiera. ¿Te das cuenta? No puedes permitir que tu cuerpo haga lo que quiera. No se puede permitir que el cuerpo te domine. ¿Te das cuenta? Debes cuestionarte si está bien que el cuerpo te domine. Y preguntarte, como lo hace el versículo 15 aquí en 1 Corintios 6. El versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Dios, de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, hermanos. De ningún modo, dice Pablo. ¿Vas a dejar que tu cuerpo tome los miembros de Cristo y los vincule a una ramera o con una ramera? No, no puedes hacer eso. No puedes hacer lo que el cuerpo te diga que hagas. Ese es el punto. Tienes que controlar tu cuerpo. Por eso Romanos 8:23 dice, nosotros también gemimos. En Romanos 8:23, hablando de que el mundo mismo, la tierra misma gime de su liberación, ¿no es cierto? Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque aún es un cuerpo todavía que está en pecaminosidad, hermanos.
Esperamos la redención de nuestro cuerpo, esa glorificación que tendremos en donde ya la carne no estará estorbando más y que está causando tantos conflictos hoy en día por el consumo e insumo y venta del sexo, hermanos, que se está llevando a todo lugar. ¿Te das cuenta? Es nuestro cuerpo, es lo que quiero que entiendas, es nuestro cuerpo lo que nos está metiendo en problemas. Es por esto que las Escrituras, hermanos, nos dicen que tenemos que renovar ¿qué? Nuestra mente. La Escritura dice que renueves nuestra mente. Aquí es importante, es vital. Seguramente hay versículos muy repetidos para ti, pero son tan repetidos porque ese es el conflicto hoy en día. Si no hay renovación de mente, lo único que va a haber es suciedad de mente. Estás dando la pauta a aquel enemigo que quiere ver tu mente sucia, tu corazón sucio, con ideas desfasadas, ideas antibíblicas. ¿Te das cuenta? Renovar nuestra mente es lo que tenemos que hacer. Por eso Pablo dice en Romanos 12, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ahí está otra vez la palabra, presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen en este siglo, dice Pablo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente necesita estar renovada, hermanos, porque si no llegan conceptos erróneos a tu vida, conceptos que no corresponden con las cosas naturales, con las cosas que Dios creó para un propósito específico y que van dirigidas para darle gloria y honra, y en una deformación inmoral de la sexualidad, en ninguna manera vas a honrar a Dios. ¿Te das cuenta? Pide que nos renovemos en nuestro entendimiento para que puedas comprobar. Ese es el asunto. No es que somos mecánicos. No es que mecánicamente haces las cosas. Tú cuando lees, tú cuando escudriñas, cuando realmente estás indagando y quieres buscar la verdad, la vas a encontrar. Vas a comprobar, dice Pablo, cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es, hermanos? Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es tan agradable y perfecta que cuando tú vas en el camino de la sexualidad de forma correcta, tu vida personal, tu vida matrimonial, tu vida familiar siempre va a vivir las cosas agradables y perfectas de Dios. Mientras tanto, es imposible que suceda así. Pablo, hermanos, muchas veces, constantemente, menciona en sus epístolas que no dejes que tu cuerpo te controle. Y ese es el problema, hermanos. Muchas cosas las haces, muchas cosas la gente las hace porque deja que su cuerpo lo controle, deja que sus emociones lo controle, saca a flote esa carne percaminosa, contaminada, hermanos, que te lleva a querer hacer lo indebido delante de los ojos de Dios. ¿Te das cuenta? Y Pablo constantemente nos está pidiendo, nos está mencionando por la guía del Espíritu Santo, hermanos, que no dejemos que nuestro cuerpo nos controle. Romanos 8, en el versículo 13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si, otra vez, ahí está, hermanos. Si vives conforme a la carne, moriréis. No puedes cambiar esto. Esto es una realidad. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. Y Pablo no se cansa, hermanos. Seguimos leyendo, Romanos 13, más adelante en el versículo 14, Pablo nos invita y nos dice, sino que vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta? No provean para los deseos de la carne. Primera de los Corintios también nos habla de esto. Primera de los Corintios en capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de la carne. Ahí está la exhortación, hermanos. Constantemente se nos está dando la exhortación. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, porneo, fornicación,
impureza, pasiones desordenadas. Y sigue con otra lista una lista de textos más. Dice malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, y esto nos debe quedar bien claro, hermanos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Habrá consecuencias, hermanos. Amados hermanos, hoy en día vivimos en una sociedad donde el cuerpo está en control del placer sexual. Nuestro cuerpo quiere estar en ese control. La filosofía que hoy en día se nos invade a muchas de las familias en muchos países es: si esto te cae bien, si esto te siente bien, si esto te satisface, ¿qué? No te preocupes, sigue adelante, hazlo. No tienes que usar tu mente, haz lo que tu cuerpo te diga. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hoy se nos maneja, hermanos. Somos una sociedad que literalmente se ha abandonado al pensamiento filosófico del mundo sexual, hermanos. Se ha abandonado a ese punto y ha abandonado el pensamiento racional, el pensamiento espiritual. Ha dejado que el cuerpo esté dictando, esté conduciendo las conductas de la vida. El cuerpo ahora conduce, hermanos. ¿Qué conductas debes de tener en la vida? Y eso está mal. Esta sociedad mundial en que habitamos, en que vivimos, está totalmente controlada por los sentimientos sexuales corporales, hermanos. Lo que sea que sientas, lo que sea que te vaya a satisfacer a ti y te dé placer y tú te goces personalmente, hazlo. Deja que tus impulsos cumplan su deseo. Ese es el yo, hermanos. Ese es el yo de hoy. Esto no debe ser así. La Escritura dice, hermanos, que no permitas que tu cuerpo te controle. ¿Te das cuenta? Otro pasaje que refuerza muy claramente este tema, hermanos, está en 1 Corintios, en el capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 26 al 27. Observa, dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice Pablo. Esta es una declaración, hermanos, muy directa respecto al tema que estamos tratando. Pablo lo que dice aquí es: pero yo golpeo mi cuerpo. Cuando vas al diccionario, el diccionario ontológico, por ejemplo, Kittel, el pequeño Kittel, dice que este verbo significa golpear en la cara, con el resultado o la resultante de desfiguración. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Lo que significa este texto, Pablo, cuando lo escribe y lo menciona, que golpea su cuerpo, lo que significa es golpear fuertemente en la cara a modo de desfigurarlo, hermanos. ¿Te das cuenta? Otro diccionario dice así: con la implicación de someterse a un duro trato con los antiguos boxeadores que practicaban una disciplina ruda e intensa. Es una pelea, como un boxeo. Es a donde lo quieren llevar. El punto, si lo ves aquí, es noquear a aquel que te quiere someter, tu cuerpo. Es golpear mi cuerpo duramente y de forma seria, y lo hago mi esclavo y no mi amo. ¿Te das cuenta? Esa es la gran diferencia, hermanos. Para que no sea que habiendo sido heraldo para otros, porque dice el texto así, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, hermanos, ser descalificado para el ministerio si no controlo mi cuerpo. Eso es lo que dice Pablo. Y no solamente para el ministerio, hermanos, para muchas otras áreas. Para el ministerio, como muchos pastores hoy en día, hermanos, que actualmente se eliminan por su inmoralidad sexual. ¿Te das cuenta? Hay muchos conflictos en cuanto a eso. Ha habido muchas caídas en cuanto a este tema, en moralidad sexual, en liderazgos. Si no controlas tu cuerpo para que honre a Dios, estás descalificado del ministerio. Y no serás visto bien por tu familia, no serás visto por la gente que quisiste influenciar en algún momento. Así que Pablo dice que tiene que golpear su cuerpo. Tengo que golpearlo en su misión. Tengo que hacerlo mi esclavo. ¿Te das cuenta? El cuerpo, hermanos, es la carne no redimida del pecado.
No puedes ser controlado por tu cuerpo o por tus sentimientos. Es aquí porque veo, hermanos, que el contexto nos lleva a eso. Estamos hablando del cuerpo. No podemos dejar que nos controle con pensamientos, con ideas, con sentimientos. Ahora bien, hermanos, por favor, no vayas al extremo o no se difunda que entonces cada vez que haya un conflicto sexual que atraviese y te lleva a tentación, tú tengas que tomar tu puño y te tengas que golpear los ojos hasta dejarlos morados. No es lo que está diciendo aquí. Quizá te estás preguntando, ok, ¿cuál es la clave entonces para controlar mi cuerpo? No se trata de golpearlo en ese sentido, es un sentido figurado. Déjame decirte, la clave para controlar tu cuerpo es nuestro grandioso Espíritu Santo, hermanos. Esa es la clave, el Espíritu Santo, como lo leímos hace un momento en Romanos 8 y en Romanos 13, por ejemplo. Es caminar, es andar día a día en el Espíritu. Ahí está la clave. Gálatas capítulo 5, todos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Observa, hermanos, observa lo que dicen. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, observa, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Te das cuenta? Este bendito texto, hermanos, que es palabra de Dios, dice que andemos en el Espíritu y que de esta forma no daremos satisfacción a cada uno de los deseos de la lujuria de la carne. Así que la clave para controlar tu cuerpo es caminar, es andar en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Muy importante, debes andar en el Espíritu. Pero ¿cómo puedo andar en el Espíritu, hermanos? Esa sería otra pregunta. ¿Cómo es que puedo andar en el Espíritu? Bueno, para andar en el Espíritu necesitas ser lleno del Espíritu Santo. La clave para andar en el Espíritu es ser lleno del Espíritu Santo, tal como lo marca Efesios capítulo 5. Todos Efesios, más adelante de Gálatas, Efesios capítulo 5, en el versículo 17 y 18, observa, Efesios 5, 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sean insensatos, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed ¿qué? ¿Sed qué, hermanos? Exacto, llenos del Espíritu Santo. Ahí está. No solo debo andar. Hermanos, si tú tienes conflictos en cuanto a tu sexualidad, conflictos en cuanto a tu inmoralidad sexual, si tienes conflictos en cuanto a la manera que haces, ves y obras en cuanto a la sexualidad, debes entender que requieres del Espíritu Santo y ser lleno de Él. La clave para ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, no solamente debo andar, no solamente ser lleno del Espíritu Santo que me guía. La clave para ser lleno del Espíritu Santo, porque quiero darlo por pasos, hermanos. Si tengo el Espíritu y ando en Él, pero ahora ya lo tengo y estoy lleno de Él, conozco, empiezo a entender lo que el Dios hace con su Espíritu en mi vida, pero la clave para ser lleno, para que yo pueda tener esa verdadera llenura que mueva mi voluntad, que mueva mis acciones, que mueva mis ideas, que mueva mi cuerpo, es dejar que la palabra de Dios more en ti. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo andando en Él, lleno del Espíritu Santo y dejando que la palabra de Dios more en mí. Colosenses 3:16 es un verso específico. Todos ahí, hermanos, Colosenses 3:16, adelante de Filipenses, Colosenses 3:16, dice así, hermanos: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. No es que mora una partecita, no es que mora una lectura sencilla, superficial. La palabra de Dios debe morar abundantemente. Hermanos, no hay manera de que tú quieras ir a otro lado y arreglar tus síntomas psicológicos, mentales, en cuanto a tus relaciones sexuales. La palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. ¿Por qué?
porque nos enseña, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Te voy a decir eso, hermanos. A medida que la palabra de Dios empieza a llenar tu vida, a medida que la palabra de Dios abunda, satura tu vida, el Espíritu de Dios controla tu vida y entonces caminas conforme a su guía. Ahí está. Ahí están los verdaderos creyentes. Ahí están los que realmente viven una sexualidad pura, santa, digna del Señor. ¿Te das cuenta? Y te diría que la clave para dejar que la palabra de Dios more, abunde ricamente en nosotros, es guardarla. ¿Te das cuenta? Hacerla propia en tu corazón. Guardar esa palabra. Hacerla propia. ¿Para qué? Para que no la abandones. Para que siempre estés trabajando en ella. Es guardarla. Cuando digo guardarla, hermanos, es guardarla bajo que tomes tu Biblia y que tengas una lectura que no sea superficial, que tengas una lectura en donde analizas lo que Dios está diciendo, una lectura seria, ese es el punto, hermanos, una lectura que esté comprometida a la comprensión de su voz, que entendamos qué es lo que Dios quiere. Es aplicar la palabra de Dios a mi vida para que permita morar para que esta palabra me sea permitida more en mí ricamente, hermanos. ¿Te das cuenta? Esto va a dar el control al Espíritu Santo para que me llene y yo camine con Él. La abundancia de su palabra estará regida por el Espíritu Santo y me estará llenando en todas mis acciones, en mi voluntad, mis pensamientos, mi corazón, mis acciones, y estaré caminando con Él. Esa es la única manera de que no cumplas la lujuria, la inmoralidad sexual de tu cuerpo. Esa es la única manera. No dejes, amado hermano, no dejes, amado amigo, que Dios controle tu cuerpo. Y cuando digo que necesitas al Espíritu, aquí, amigo, no podrás tú solo. En medio de tantas dificultades, en el área sexual, no podrás tú solo apartarte. Oraremos de aquí en adelante por todos aquellos que necesitan el Espíritu, hermanos, como lo hemos venido haciendo. Todos aquellos que necesitan el Espíritu, para que Dios en su gracia, en su misericordia, se los otorgue. Porque recuerda, la clave para una verdadera abandono de la inmoralidad sexual es que tengas al Espíritu Santo en tu vida. Es la salvación. Necesitas a Cristo, amigo, en tu vida. Aquí está esta iglesia. Podemos abrir juntos la palabra. Podemos ver qué es el plan de Dios para ti. Podemos conocer a nuestro gran Dios y su santidad. Pero nunca vas a poder controlar tu cuerpo a menos que tengas a Cristo. A menos que entiendas el Evangelio y quieras una relación con Él y que te sea otorgada por el Señor. Así que, amigos, amados hermanos, no dejen que su cuerpo los controle. No jueguen con sus emociones sexuales, hermanos. Esto es muy complicado y muy peligroso, hermano. Cuando empiezas a jugar con tus emociones sexuales, aún despierto, dormido, caminando, escuchando, en cualquier manera, pues recuerda, estamos bombardeados por toda una información grande en cuanto al área sexual. No juegues con tus emociones sexuales, porque una vez que haces esa cosa, hermano, una vez que empiezas a jugar con tus emociones sexuales, una vez que empiezas a jugar a sentir los impulsos de una emoción sexual, estás empezando a entregar el control a tu cuerpo. Ahora tu cuerpo te está controlando. Tu mente le habrá permitido entrar a ese amo, a ese tirano. ¿Te das cuenta? Así que asegúrate de tener mucho cuidado con lo que tu cuerpo toca. Ten mucho cuidado en esta tierra que está llena de información con lo que ves, con lo que oyes. Ten mucho cuidado con lo que tu cuerpo siente, lo que tu cuerpo hace, lo que tu cuerpo ve, antes de que llegue la consumación de ese pecado. ¿Te das cuenta? Finalmente, amados hermanos, observen versículo 4, observen el final del versículo 4, que cada uno dice, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa, ya entendemos esto, a su propio cuerpo en santidad y honor. Impresionante.
que cada uno de nosotros sepamos tener a nuestro cuerpo en santidad y honor. Esto es el grado en que se debe ejercer todo este control, hermanos. Observen, la palabra santidad. Esta palabra santidad significa dedicación al Señor o la pureza moral. Es una santidad al Señor, una pureza moral. Significa estar separados del pecado y dedicados a Dios constantemente, dedicados a la santidad, dedicados a la pureza. Y la palabra honor que tú ves ahí significa honra, significa respeto. Así que el punto es este, hermanos, que tu cuerpo debe ser tan santo, debe de ir creciendo en tal santidad que sea digno de respeto hacia el Dios que posee tu cuerpo, porque tú eres templo de Dios. Hacia el Dios que mora en ti, porque tú eres templo de Dios. Hacia el Dios que tú dices creer y que representas, porque tú eres el templo de Dios. Y no solo eso, hacia la iglesia, hermanos, y en este caso la iglesia Roca Eterna, hacia la iglesia de la que tú formas parte, de la que yo formo parte. ¿Te das cuenta? Vas a llenar en santidad y honor tu cuerpo, que es el templo de Dios y que debe de ser utilizado para la gloria suya, no para ninguna corrupción sexual, sino para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Déjame concluir aquí, hermanos. No dejes que tu cuerpo te controle. Es un versículo pequeño, es un texto pequeño, pero aquí viene la destrucción de muchas familias, muchos matrimonios, muchos seres humanos. Hermano amado, te suplico, no dejes que tu cuerpo te controle. Vivimos en una cultura que te llama a dar rienda suelta a tu carne. Aléjate de eso, porque si no te alejas, eso va a hacer que te alejes de los preceptos de Dios. Camina en el Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Permite que la palabra santa de Dios more abundantemente. Toda su riqueza deja que more en ti. Pon la palabra de Dios en acción. Y vas a ver que habrá mucha bendición en tu vida sexual. Habrá santificación, que es lo que desea Dios en nuestras vidas. La semana que entra, si Dios quiere, veremos otros dos aspectos aquí en este mismo punto, en nuestro punto número 1, cómo cumplir lo que Dios demanda de nuestra conducta sexual. Vamos a verlos en los versículos 5 y 6 la semana que entra. Pero te animo, hermano y amigo, acércate al Señor. Necesitas al Espíritu. Lo necesitas para poder vencer a este amo que hoy domina a mucha gente sin Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias en este momento que nos das de abrir tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tu llamado es a que no demos rienda a nuestro cuerpo, que no nos domine nuestro cuerpo. Somos el templo tuyo, Señor. Debemos representarte para la gloria y honra tuya, y aún nosotros mismos honrar nuestro propio cuerpo. Padre, gracias por tu palabra. Obra en todas las personas que están en necesidad de esta área, Señor. Que cada iglesia, Señor, de cada lugar, al abrir sus puertas, puedan entrar todas estas gentes que están rotas y que puedan ver su necesidad, Señor, en esta área, que hoy aflige de una forma muy tremenda al mundo, Señor. Te agradezco, mi Dios, por esta porción tan preciosa. Glorifícate, Dios, en Cristo Jesús. Amén.